Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde estoy analizando las noticias más relevantes de la semana. Y ahora sí que la semana anterior ya no pude realizar el podcast. Fue una semana muy álgida de trabajo para mí. Estaba interesante porque quería comentar el rollo de la polémica por el reportaje que salió publicado en Aristegui, con el rollo de los chocolates, de los hijos de López Obrador. Creo que era un tema muy rico para comentar, pero ya no nos va a dar tiempo porque la coyuntura y la aceleración de los tiempos noticiosos pues ya hacen que eso sea un tema muy viejo. Me hubiera gustado andar en ese asunto. Y también en lo que fue el meeting de AMLO, de López Obrador, el miércoles pasado en el Zócalo. Ahí me di una vuelta, hasta me bolsearon. Salí bolseado, me robaron la cartera y sorprendentemente pues después la recuperé, obviamente sin dinero. Pero no esperaba que me bolsearan en el Zócalo después de tantos años de viajar en transporte público y de cubrir eventos masivos. Nunca me había pasado, ahora me tocó. Y pues mucho menos esperaba que me devolvieran la cartera, ¿no? Un señor muy amable me contactó por teléfono, porque venía el teléfono en una de las credenciales que tenía la cartera. Y pues ya recuperé la cartera, ¿no? Esas cosas que pasan. Estuvo interesante el acto. Hacía mucho que no veíamos es el acto masivo en términos políticos más grande que ha habido en México desde las campañas políticas, diría yo. Desde las campañas políticas de 2018 no habíamos visto un zócalo así a reventar. Sí es cierto que había muchos acarreados, eso sí me consta. Estaban ahí, digo, ya estaban acarreados. Es gente que llega en carro, ¿no? O que son transportados en algún tipo de carro. Y pues estaba lleno de autobuses de varias partes de la República, todas las inmediaciones del primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí por la Alameda había muchísimos, ahí por el Metro Juárez había también muchísimos camiones de todas partes del país, de diversas partes de la ciudad, del Estado de México. Y digo, es importante pues diferenciar que sí hubo una movilización masiva de las estructuras de Morena, pero tampoco es fácil llenar el Zócalo con todo y esa movilización de las estructuras. El hecho de que hayan acarreado personas, pues de hecho eran muy fáciles de identificar. En el meeting pues hasta venían con sus banderas de la región o el municipio del que provenían, lo cual habla de una organización por parte de los líderes locales de Morena que se organizaron para llenar el Zócalo. Es decir, sí hubo una operación masiva. También hay que diferenciar que mucha gente de esas personas que fueron acarreadas iban con gusto. Eso es algo que yo he resaltado desde que me ha tocado cubrir mítines de López Obrador en 2012. 2012 incluso me tocó el mismo día cubrir un míting de Peña Nieto y de López Obrador. Fue un día muy bueno para hacer una crónica, un día que me mandaron a Monterrey y que coincidieron. Y pues es diferente el tipo de acarreo, ¿no? Porque digamos la estructura priista tradicional pues siempre era o se basaba en condicionar los apoyos sociales para movilizar a la gente. Y en el caso de Morena no dudo que pasen situaciones de este tipo, pero no es tan habitual o tan visible como en el caso de los priistas, ¿no? Que los veías a todos uniformados con la misma playera del PRI y este tipo de cosas. Este es otro tipo de acarreo, pero pues digo, sí es acarreo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, porque había toda una disputa ahí entre los dos bandos, entre el bando de la 4T y del el bloque opositor, que cada vez están más delirantes, y de eso vamos a ahondar hoy en esta edición, que yo creo que va a estar un poco divertida. Pues de cómo ya pues digo, había una disputa sobre este tema de los acarreos, y por eso es importante como aclararlo. Me llamó la atención del discurso de López Obrador algunas cosas que dijo, sobre todo el rollo de que ya se habían sentado las bases para hacer permanente la transformación. Y él decía que más allá de la cuestión legal o jurídica de que pudieran cambiar leyes en caso de que regresara la derecha al poder en México, el salto de conciencia que se había logrado en estos 3 años iba a ser muy difícil de revertir. Y en eso yo estoy muy, muy de acuerdo con López Obrador.
si ustedes recordarán, yo tenía muchas discusiones con gente de temas políticos en 2012, por ejemplo, 2014 con lo de Ayotzinapa, todo esto que sucedió. Y yo me acuerdo que había un sector importante de gente con la que uno se topaba, principalmente clase medieros, afines al conservadurismo, pero digamos un conservadurismo light. Y había mucha gente que, ustedes lo recordarán perfectamente, que se ufanaba y decían con mucho gusto que ellos eran apolíticos, que ellos con la política no tenían nada que ver, que con no pasarse la luz roja del semáforo y tirar la basura en su lugar, estaban ya generando un cambio porque el cambio estaba en uno mismo. Pero pues resulta que llega López Obrador y ese sector pues se volvió completamente politizado y anti López Obrador, ¿no? Y bueno, dentro de los excesos, que ahorita los vamos a comentar con detalle, a propósito del tren virtual en el que la locura colectiva pues se expandió de forma muy, muy cómica e interesante. El punto es que este grado de politización que hay hoy en la sociedad mexicana es algo que no veíamos hace unos años, y eso me parece que es un asunto muy, muy relevante. Y tiene un poco que ver también con lo que pasó con la polémica del reportaje que realizó Conectas, que por cierto se me hizo raro una pues mala edición de Conectas, que normalmente son muy cuidadosos con sus contenidos. A mí me da la impresión que tenían una pista para hacer un reportaje, estuvieron investigando durante meses, y que al final pues no encontraron gran cosa, y como ya le habían invertido recursos para justificar ahora sí que para justificar el gasto y cosas de este tipo, pues acabaron sacando un reportaje ahí sumamente ambiguo, que no falto de contundencia, porque no te demostraba nada. Por ahí la premisa que sugiere el reportaje es de que los hijos de López Obrador se metieron al negocio de los chocolates cuando el cacao se volvió una parte importante del programa Sembrando Vida. Entonces como que insinúa que los hijos de López Obrador se beneficiaron de que se esté produciendo cacao con Sembrando Vida, ¿no? Pero la verdad está muy, muy, muy laxo, muy flojo, se hacen demasiadas suposiciones que no se sostienen en ese reportaje. Y pues eso derivó en toda una polémica con López Obrador, que se le fue encima a Carmen Aristegui, dijo que era una conservadora y no sé qué tanto. Aristegui también le respondió y le dijo que serénate Moreno y no sé qué rollo. Pues el caso es que ahí se dieron un agarrón, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba Carmen Aristegui diciendo que serénate Moreno y todo esto. Y el caso es que yo creo que pues no hay que exagerar. Por un lado, yo creo que uno como periodista puede llegar a equivocarse de repente y no necesariamente ser un integrante de la mafia del poder. Y por otro lado, pues también creo que hay demasiada, ¿cómo llamarle? Pues está bien supervisar el gasto del gobierno, de las familias, de los gobernantes y todo esto, pero con el caso de los hijos de López Obrador yo creo que también ha habido mucha exageración. O sea, porque no es como la gran industria de chocolates la que tienen, es una tiendita ahí que en el centro y demás. Y pues, ¿de qué quieren que vivan los hijos de López Obrador, no? Esa es un poco mi pregunta, porque si trabajan para una empresa, pues, los hijos del presidente trabajan para una empresa, seguramente hay corrupción, Si viven de, pues, tratar de echar a andar una finca que les heredaron los abuelos, cosas de estas, los programas gubernamentales están utilizando para beneficiar a los hijos del presidente. Entonces, pues, como de qué deberían de vivir, ¿no? Es un poco la pregunta que de repente a mí me surge al leer estas cosas. Pero bueno, eso ya pasó la semana pasada y vamos a entrarle ahora sí con los temas de la semana, que yo creo que lo más relevante hasta el día de hoy, pues es el asunto del delirio esquizofrénico de un sector importante de la derecha mexicana, en el que ya hay una alucinación colectiva preocupante, ¿no? Porque ya va más allá de las noticias falsas, sino que esto ya se adentra en el terreno de lo que yo he denominado la psiquiatría política. Yo creo que ya se puede considerar hasta una nueva rama de la ciencia este asunto, porque hay
tantos casos de políticos que realmente ameritan psiquiatra, una revisión médica, políticos y comunicadores, ¿no? Que ya hasta se podría inaugurar una nueva rama de la ciencia, la psiquiatría política. Y lo comento por este comentario de Joaquín López Dóriga, el denostado comunicador que no periodista. O sea, porque lo que hace Joaquín López Dóriga pues no es periodismo. Empezamos por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, comunica cosas delirantes, sí, pero pues por eso yo siempre me refiero a él como comunicador. Comunicador extorsionador también podría ser el otro mote, ¿no? Ahora estaban recordando la extorsión de uno de sus operadores que hizo para pedirle $5 billones a la empresaria María Asunción Aramburu Zavala para que los dejaran echar a andar unas construcciones ahí en Polanco, ¿no? Entonces, pues este es el modus operandi de este personaje que ahora sí, el grado de delirio fue brutal. Hizo un comentario en Twitter a raíz de un video que subió López Obrador de gira por un tren ahí cerca de Santa Lucía, en el que dice: subieron a López Obrador en un simulador y lo dio como real, así la 4T, y todos felices, el vagón ni se mueve. Y el video, ahorita se los voy a poner, es ¿no? Vamos a echarle un ojito. Y básicamente, se los voy a comentar para la gente que está nada más escuchando. Pero pues va López Obrador junto a su esposa Beatriz, ahí, pues en un tren, se ven unas ventanas, viendo el paisaje, van comentando algunas cosas, supervisando parte de la construcción de las vías del aeropuerto. La cámara hace un paneo, se ve al secretario de la Defensa, Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo, que al parecer también fue parte de la simulación, ¿no? que decía López Dóriga. Ahí van como chacoteando, echando la broma, jajaja, jijiji. Por allá atrás me parece que es Arganis, el secretario de Comunicaciones. Y pues total, hay toda una comitiva ahí que va viajando en tren. La cámara regresa, López Obrador señala por la ventana, se ve un paisaje ahí semidesértico, pues nada extraordinario ni nada del otro mundo. Y de repente se quema la imagen, como se dice en el mundo del video. Se va a blancos el exterior por un exceso de luminiscencia o de luz. López Obrador sigue hablando y tan, ¿no? Entonces, el grado de esquizofrenia, de ya ver cosas donde no las hay, es que personajes como López Dóriga ya estaban señalando que esta luminiscencia que hubo en las ventanas era la prueba irrefutable de que López Obrador no iba viajando en un tren, sino en una cabina que se había diseñado como un simulador, y que eso era la prueba de que no se trataba de ventanas reales, sino que eran pantallas. O sea, ya el grado de esquizofrenia está de manicomio este asunto. O sea, por eso es lo que lo sorprende a uno, ¿no? Va más allá de una noticia falsa, como les comentaba. Es pues ya un brote psicótico, esquizofrénico grande, esquizofrénico le llamaría yo. Tremendo, o sea, es una cosa brutal, porque lo normal es que pues un comunicador de esta calaña pues pueda decir estupideces de este tamaño, ¿no? Pero la manera en que se viralizó ya te habla de que esta esquizofrenia es mayor. O sea, porque ya inmediatamente ahí, después de que sin ningún sustento, sin ninguna... O sea, la única prueba es eso. Entonces, pues para López Dóriga y su, pues, bajo coeficiente intelectual, pues se le hizo más lógico que pudiera tratarse de una simulación virtual. No sé para qué o cuál sería el objetivo de hacer una simulación virtual o engañar a la gente con ¿para qué no? O sea, para mostrarles un paisaje ahí raro. Pues, no tiene ninguna lógica. Y además de eso, pues era mucho más fácil explicar la luminiscencia a través de eso que haya sido una falla de la luz en el celular. Porque de hecho cuando tú grabas en celular, quienes hacemos video y nos dedicamos a eso, pues uno sabe que sobre todo cuando grabas en celular y tienes automatizados los controles, pues a veces entra luz de más y te revienta la imagen, ¿no? Entonces se va a blancos. Con las cámaras, digamos, de cine es más difícil que eso pase cuando tienes todos los controles manuales, pero en una cámara de celular, con lo que se ve que grabaron, pues es muy, muy
fácil que esto suceda. Pero el grado de locura, o sea, ya después llegó el otro esquizofrénico, como Felipe Calderón, a decir un buen ejemplo de fake news, de noticias falsas. Viajar en un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que lo saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana y que no salga con que no es falso pero se exagera. Es decir, ya el grado, ya muchas veces aquí quienes han seguido, pues habrán notado que hemos criticado mucho a un personaje detestable como Felipe Calderón, pero más allá de que uno lo pueda detestar o no, que hay que decirlo con todas sus letras, pues esto ya rebasa la emotividad que uno pueda tener hacia este personaje, ¿no? O sea, afirmar con esa ligereza que se trata de una noticia falsa y que están dentro de un simulador cuando no hay ningún asidero en la realidad. Es decir, están completamente disociados, divorciados de la realidad. Pues hasta les juega políticamente en contra. Eso es porque quedan como tarados. Esa es la realidad, así como esquizofrénicos, como tontos. Entonces, ¿qué beneficio le puede sacar políticamente un personaje como Felipe Calderón a decir una estupidez de esta naturaleza, de que van viajando en un simulador de realidad virtual? O sea, cuando pues es algo tan fácilmente que se les va a caer tan fácil que nada más quedan como idiotas. Ese es el término. No es que yo quiera insultar a estos personajes. De hecho, yo procuro ser muy cuidadoso con estos temas porque además te censuran en redes y demás, ¿no? Entonces trato de no dar pie. Pero pues ese es un adjetivo adecuado para el grado ya en el que estamos. O sea, porque, oigan, ya esto ya supera completamente pues cualquier posibilidad de discusión racional. O sea, y si estas son las coordenadas con las que está tratando de operar la oposición, ay, están ya en un delirium tremens brutal. O sea, y de cómo se extendió por varios lados, ¿no? Acá yo me estaba carcajeando hoy porque me topé con este tuit de otro personaje de esos nefastos de la derecha mexicana, reaccionarios, como Macario Esquetino, de que también vive completamente disociado de la realidad, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, que dice: puesto que no existe tren a Santa Lucía, varios creímos que era un simulador. Era un vagón que se usa para otras cosas y va a otro lado. Una simulación. Es decir, sigue diciendo que hay una simulación, aunque ya se super comprobó que no era cierto, ¿no? Gozaron el error porque todos nos equivocamos, aunque no sea tan frecuente. Y bueno, ahí ya casi lloro yo de la risa cuando leo eso. Solo uno miente más de 90 veces al día. Y como que ahí hace una alusión a López Obrador, ¿no? Y digo, yo me carcajeo porque estos son el tipo de columnistas que replican estas... Pues es que ya no le puedes llamar mentira, ¿no? O sea, porque ya no nada más es una mentira, ya es estas versiones esquizofrénicas completamente. Y luego dicen: ay, perdón, nos equivocamos porque creímos que que sí iba viajando en una cápsula de realidad virtual en lugar de pues en un tren, ¿no? Sin verificar en lo más mínimo si pues medio había indicios de que López Obrador había viajado en un tren. Y digo, era el presidente, iba con una comitiva muy grande, o sea, no necesitabas esforzarte mucho para darte cuenta que pues era completamente un disparate, una locura lo que estaban diciendo estos personajes. El caso es que se viralizó muchísimo este asunto y durante 2 días estuvo la polémica que si sí era realidad virtual y que si no. Es decir, o sea, perdónenme que le dedique tanto tiempo a este tema, que podrá parecer una estupidez. Parece algo sacado de una caricatura como de Los Simpson o de South Park o de una cosa así, pero a mí me devuelve mi capacidad de asombro. O sea, yo puedo entender que estén con el golpeteo todo el tiempo, que exageren cosas, que distorsionen hechos para tratar de manipular a la población, pero ya esto, que no tengan el más mínimo asidero con la realidad, es una cosa
brutal. O sea, en este nivel estamos en México. Y luego se sorprenden todavía de, uno, pues de que la gente ya no les cree, y dos, de que López Obrador, pues tenga los niveles de aceptación que tiene. Y yo por aquí me burlaba, ¿no? Bueno, además de que ya les he contado por ahí una anécdota de que una vez yo tuve una discusión con Macario Esquetino cuando me tocó estar en un diplomado de actualización periodística en el TEC de Monterrey, que me mandaron de donde yo trabajaba en ese entonces. Y me tocó que él diera una clase un sábado, ¿no? Y llegó al disparate, pues como de este tipo de diagnósticos esquizofrénicos, de decir que la Revolución Mexicana no había existido, que era un invento del PRI para legitimarse, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, oiga, pero entonces pues la gente, los muertos que hubo en la Revolución Mexicana, pues a qué se debieron, ¿no? Si no existió la Revolución Mexicana, pues fueron una oleada de muertos masivos por generación espontánea, o el reparto agrario tampoco existió, o la Constitución de 1917 tampoco existió. O sea, para este tipo de analistas tan cretinos, Macario Cretino, por eso yo me suelo referir así a él, pues son los que abundan en los medios de comunicación. Y luego la gente se pregunta por qué porque todavía hay sectores de la población, principalmente las clases medias, que están todo el día pegados al radio en el coche o en la televisión, que llegan a creer disparates completamente fuera de la realidad, desquiciados, fuera de quicio completamente. Y por ahí yo me burlaba un poco, ¿no? Los delirantes intelectuales de derecha que abundan en medios mexicanos son los mejores aliados involuntarios de la 4T. Le facilitan la chamba a López Obrador a la hora de exhibir la hazaña y la demencia con la que operan en el bloque opositor. De seguir así, les tomará tiempo regresar al poder. O sea, es decir, si yo fuera opositor de López Obrador, pues yo trataría de que mis golpes fueran lo más certeros e irrefutables posibles para no dar pie a que se carcajeen de uno y que uno quede como idiota, ¿no? O sea, si yo fuera opositor, esa sería mi lógica. Pero pues estos cuates ya la perdieron completamente, ¿no? Ya están en otra realidad. Yo creo que no tardan en poner camisas de fuerza, de moda dentro de muy poco, así como van, que pues ya hay que empezarles a regalar camisas de fuerza o una cita al hospital psiquiátrico, una cosa de estas, porque ya están a ese nivel. O sea, no es que yo esté exagerando, es que pues la realidad es más impactante de lo que uno cree, ¿no? Y obviamente pues no faltaron las burlas ahí, ¿no? Acá pasaban otro video con otra toma del simulador, ¿no? Y ahí le pusieron ahí como unos brillitos para burlarse del grado de esquizofrenia en el que ya estamos metidos, en el que está metido una parte de la derecha, ¿no? Porque digo, ahorita también había ahí unas fotos donde se muestra pues López Obrador afuera del tren, con Sheinbaum, con Del Mazo, hay videos de cuando el tren va en movimiento, y luego todavía, por ahí me tocó a él les comentaba, ya ahorita no lo voy a buscar, ya me da flojera, pero me llegaron comentarios cuando yo estaba así impactado de este asunto, y me llegaban comentarios de gente, simpatizantes de derecha, diciendo, a ver si es cierto lo que tú estás diciendo y te estás burlando, pruébanos que no es verdad, que se trata de un simulador. Es decir, ya empiezan las bases o los simpatizantes de más, pues cómo llamarles, más disociados de la realidad de la derecha mexicana, a exigirle pruebas a los periodistas de que su brote esquizofrénico no es real. O sea, ya estamos en un nivel de debate que me sorprendió. O sea, porque vaya que uno no pierde la capacidad de asombro en este país. O sea, es increíble pues lo que estamos viendo, ¿no? En los 3 años no habíamos visto algo de esta dimensión. Y eso te habla pues de cómo se ha deteriorado la salud mental de muchos de estos personajes que literalmente se han vuelto locos con lo que ha pasado con López Obrador. Y también me trajo a la mente este librito que es un clásico de la ciencia social,
Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad. Es un libro básico para la sociología contemporánea, para entender de cuestiones políticas, y los autores hablan pues de cómo la realidad social como la conocemos es consecuencia de un consenso que se construye intersubjetivamente, y por ahí mencionan una cita que voy a traer a colación. Dicen Berger y Luckmann que la realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con otros. Es decir, lo que ellos explican en su libro a grandes rasgos, que me gustaría hacer un video largo y tendido de estos temas, pero todavía no me da la vida para tanto. Pero bueno, lo que dicen Berger y Luckmann es de que los seres humanos vivimos en diversos ámbitos de la realidad continuamente. Cuando uno tiene una experiencia mística, una experiencia subjetiva, como puede ser la experiencia artística, la experiencia estética, pues es algo muy personal que para tú poderlo llevar a la realidad que compartimos con otros, lo tienes que objetivizar o lo tienes que hacer accesible para otros. Es muy difícil tú poder transmitir o compartir tu experiencia subjetiva, y por eso se requieren de estructuras como las del lenguaje para poder compartir esta experiencia con otros. Y esta experiencia compartida es lo que hace o determina o construye la realidad social. Y esto viene a colación porque pues ya en la derecha mexicana, pues lo que hemos visto en estos últimos días es que ya están completamente disociados de esa realidad compartida, y que se empiezan a vivir pues aislados en su realidad sectaria cada vez más, ¿no? O sea, ya viven en su microrealidad. Y es un fenómeno que no nada más está ocurriendo en México. O sea, ya lo vivimos en Estados Unidos con Donald Trump. Aquí titulaba el Los Angeles Times en junio de este año en una nota: muchos en Estados Unidos viven una realidad alternativa junto a Trump. Y esos son los peligros de que surjan este tipo de personajes que ya están completamente divorciados de la realidad colectiva que compartimos de manera consensuada, y empiezan a crear sus munditos aparte, sus realidades paralelas. Y eso es peligroso porque cancela toda posibilidad de diálogo, ¿no? Ya ¿cómo vas a discutir de política con personajes como López Dóriga o como Felipe Calderón, que ya ven simulaciones de realidad virtual y cosas completamente disociadas de la realidad con la que compartimos todos los demás, ¿no? Y es un fenómeno que está creciendo en el mundo. Me gustaría hacer un trabajo más reflexivo y más profundo, porque creo que tiene que ver con el derrumbe del modelo civilizatorio occidental, de la modernidad europea, que ahorita no me voy a clavar en cuestiones filosóficas, pero tiene que ver con eso. O sea, esta realidad objetiva de la ciencia moderna, del método científico, de tratar de reproducir la experiencia sensorial a partir de un método, pues se está derrumbando. Por eso cada vez vemos más estos movimientos como los terraplanistas, que ya no llega un punto en que ya no puedes discutir nada, ¿no? Porque todo se crea un relato que se retroalimenta en su propia versión de las cosas, y ya no hay posibilidad de diálogo. Y eso en términos políticos es peligroso, porque si eso crece, pues llega un momento en que la única forma de dirimir esas diferencias pues es a través de la fuerza, de una guerra, ¿no? Entonces por eso yo sí usarlo como burla, como chacoteo, pero pues también tiene una parte preocupante, ¿no? De que el mundo se está metiendo en esta lógica de ya justificar pura insensatez. Entonces, si no tenemos ni siquiera los canales mínimos para ponernos de acuerdo, para poder entendernos en cosas tan elementales, pues ¿cómo esperamos una sociedad que pueda ponerse de acuerdo en temas más complejos, ¿no? Y a final de cuentas, pues esto tiene que ver con una disputa por el poder. O sea, siempre esta construcción social de la realidad de la que hablan Berger y Luckmann va asociada a relaciones de poder.
O sea, es decir, los poderosos también imponen su realidad. Y es un tema que aborda mucho Michel Foucault, el gran filósofo francés, el teórico del poder, y que me parece un tema muy, muy interesante. Y sobre todo porque también estamos viendo otras cosas que a mí me han volado la mente en los últimos días. Estaba esta nota de que compartí por ahí. Esta cosa, ¿no? ¿Se acuerdan del rollo del meta-universo que está creando Facebook? Que anunció Mark Zuckerberg y no sé qué, en el que van a crear como una realidad virtual paralela. Y me encontré con esta nota de que un desconocido paga $450,000 para ser vecino de Snoop Dogg en el metaverso. Y resulta pues, que Snoop Dogg compró un terreno en esta realidad virtual creada por Facebook, y ya hay alguien que está pagando $450,000 para vivir al lado de Snoop Dogg en esta realidad paralela digital, ¿no? Entonces la manera en que se está dislocando nuestra concepción de la realidad a partir de las nuevas tecnologías tiene ya implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales que yo creo que hace falta mucho abordar. O sea, este es un tema para analizarlo con cautela. Sería muy bueno ver estudios teóricos que estén estudiando con rigor estos temas, porque ya es una cosa muy, muy interesante. Porque por un lado, pues, esta persona que va a pagar $450,000 para vivir junto a la parcela digital de Snoop Dogg, pues va a poder convivir con él en algún momento, si los dos se llegan pues a conectar al mismo tiempo en estas plataformas digitales y demás, pues sí, la persona va a ser vecino de alguna manera en una realidad paralela de Snoop Dogg. Entonces es muy interesante cómo se están creando estas cosas, ¿no? Y obviamente las implicaciones de mercado. Yo por aquí les comentaba, les digo, vivimos en un capítulo de Black Mirror, esta serie de ciencia ficción distópica. Y que yo no la veo mucho ni soy tan fan porque siempre acabo mal vibrado de todas las cosas que pasan ahí, ¿no? Pero comentaba yo, antes de concretar su expansión a otros planetas, el capitalismo terminó por crear su propia realidad paralela, delirante. Y ahora todo el rollo que está viendo, no solo con las criptomonedas, sino con cómo te están empezando a vender mercancías que solo son usables dentro de esta realidad paralela, es un tema de profundas reflexión filosófica. O sea, estos temas son lo que deberíamos estar discutiendo también en los medios de comunicación, pero pues es tan corto el alcance que hay entre los comunicadores. Pues estamos viendo que tenemos comunicadores que están discutiendo si López Obrador viajaba en un tren de realidad virtual o no. Pues ya que podemos exigir o que podemos pedir de que discutir filosóficamente las implicaciones del nuevo capitalismo virtual, le podríamos llamar, ¿no? Que está comenzando a desplegarse frente a nosotros y que va a tener implicaciones muy, muy fuertes a largo plazo. Yo no sé hasta qué punto vaya a fructificar este asunto del metaverso, el metauniverso de Facebook, que además viene sostenido por muchas ficciones. O sea, ya les he contado un poco de que yo me asumo como poeta ficcionalista, que yo tengo mi propia filosofía que se llama el ficcionalismo, tengo por ahí un manifiesto poético y demás, y el ficcionalismo se basa en que el ser humano construye ficciones para habitar el mundo, ¿no? La base de la condición humana, según mi perspectiva, es la posibilidad del ser humano de construir relatos. Y estos relatos pues tienen implicaciones en el modo en que vivimos. Por eso mucha gente está condicionada a partir de ficciones, es decir, su estructura mental se articula a partir de las ficciones que ve. ¿Cuántos no hemos tenido fantasías, pues como las películas que vemos en Hollywood o cosas de este tipo, ¿no? Y lo llevo este tema a colación porque pues ustedes sabrán que toda la expectativa que ha causado, por ejemplo, las nuevas películas del Hombre Araña, que yo no he visto ninguna de las últimas, pero pues sabes por temas de cultura popular, que a mí me importan mucho también, pues todo el tema del multiverso del Hombre Araña. Ahorita están con que en la nueva película van a salir los 3 Hombre Araña que han participado en las anteriores películas: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Van a interpretar cada uno a sus
diferentes versiones del Hombre Araña en una sola, ¿no? Entonces ahí ves cómo hay una correlación entre el mundo de la ficción y lo que está sucediendo en esta realidad, en este consenso que se construye intersubjetivamente, como dicen Berger y Luckmann. Por eso se me hace un libro sumamente necesario para entender los tiempos actuales, ¿no? Esta es como la base sociológica del concepto de realidad, y para poder interpretar estas cosas pues necesitamos estas bases teóricas. Pero pues bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a los los comunicadores mexicanos que pues son de risa, de pacotilla, ¿no? O sea, ya pedirles este nivel de debate pues ya es también una cosa delirante mía, ¿no? Porque así no funciona el asunto. El asunto funciona a partir de escupir estupideces para tratar de controlar a la gente, que fue, pues, ha sido una constante en pues, prácticamente todos los gobiernos de corte autoritario. Y en México, con la oligarquía que vivíamos durante el régimen neoliberal, pues no era la excepción. O sea, pues todas las industrias comunicacionales o de entretenimiento pues estaban condicionadas para someter a la gente, ¿no? Yo hace poquito le estaba mostrando a una persona el video de el canal de Te lo resumo así nomás, que te resumen la historia de Marimar. Y bueno, yo me río mucho de ese video, porque pues te muestran, es como un adoctrinamiento de masas muy, muy evidente, muy grotesco, ¿no? Y que mucha gente viera y que fuera un éxito y un suceso. Esa telenovela, pues te habla mucho de cómo la ficción es un instrumento de control político. Entonces, entender cómo se están articulando estas ficciones nos ayuda también a entender y a interpretar mejor la realidad, porque la realidad, a final de cuentas, es un relato de ficción, una ficción compartida intersubjetivamente, o que cuenta con un consenso que le hace escalar al grado de realidad. Eso es más o menos como la base teórica, y pues creo que era pertinente hablar de estos temas, porque nunca se habla de estos temas en los medios de comunicación. No existe esa cultura en los medios de comunicación, como si estuvieran disociados los temas teóricos o académicos con la realidad, ¿no? Cuando debería ser al revés. O sea, la buena teoría te ayuda, es una herramienta para interpretar la realidad. Ese rollo de que la teoría y la práctica no tienen nada que ver, pues no es cierto. O sea, eso son las teorías mal hechas. Si una teoría no se puede aplicar a la práctica, es una teoría mal hecha. Entonces, pues bueno, ¿no? En ese grado de delirio estamos metidos. Y pues yo me aprovechaba para burlarme de personajes como Macario Schettino, que además son parte el lobby energético, que ahora también ha estado muy, muy en boga, luego de que la académica Guadalupe Correa denunció a cabilderos porque la quieren demandar. La académica Guadalupe Correa Cabrera denunció que fue amenazada por un consultor, quien acusó a esta de calificarlo de cabildero, por lo que le dio 48 horas para retractarse de su opinión, o de lo contrario la demandaría legalmente. Y aquí viene la académica, quien es profesora asociada en la Universidad George Mason de Estados Unidos, y por acá denunciaba en redes el acoso que ha sufrido por parte de integrantes del lobby energético, ¿no? Y pues yo me solidaricé con ella y en redes, porque pues a mí me ha tocado padecer a estos tipejos del lobby energético, ¿no? Que son pues los operadores o quienes tratan de manipular a través de bots, a través de meterle mucho dinero y de estar ahí en el golpeteo mediático y político, a todo aquel que ose criticar los intereses de las grandes corporaciones, en concreto con el tema de la contrarreforma energética que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador. Entonces, todo aquel que se interpone entre los intereses de las grandes empresas transnacionales en el sector eléctrico, con la Comisión Federal de Electricidad, con los contratos en Pemex, con los gasoductos, con todos esos temas espinosos, se les van encima, los empiezan a criticar, a denostar, a tratar de desprestigiarlos, para que los intereses de estas grandes empresas vayan avanzando, ¿no? Y el problema es que pues se han topado con pared ahorita. Si uno revisa cualquier encuesta, los intereses o la opinión de la mayoría de los mexicanos está a favor de la contrarreforma eléctrica,
No sabemos si les va a alcanzar los números en el Congreso a López Obrador. Ya vimos que se ha ido dilatando o se ha ido posponiendo esta aprobación de la reforma eléctrica precisamente porque no les están dando los números en el Congreso. Pero pues por lo menos cuentan con el apoyo popular, ¿no? Y como han perdido ese debate, pues ahorita están amenazando algunos de los bots o seguidores o simpatizantes o esta gente que echan a andar los del lobby energético, pues ya empiezan a amedrentar y amenazar a académicos, ¿no? O sea, lo que le comentaron a Guadalupe pues fue que, ¿cómo decían? Pues algo así que todavía no habían acabado con ella, que y incluso pues uno de ellos, a quien señalan como Gonzalo Monroy, que es con quien yo ya he tenido unos pleitos ahí en redes, según señaló que Monroy, quien se ostenta como consultor y está relacionado con empresas relacionadas con los hidrocarburos, la acusó de difamación, por lo que le dio 48 horas para que Correa se retracte de sus dichos o de lo contrario la demandaría legalmente. Te doy 48 horas para que demuestres que soy lobista o para que te disculpes públicamente, o tendré que demandarte por difamación. Háganle llegar esto porque me bloqueó, indicó el consultor en un tuit. Es decir, que ya están amagando con llevar a cabo medidas legales contra quien critica la labor de estos personajes, ¿no? Que ocupan lugares de privilegio en los medios de comunicación corporativos que son afines a los intereses de la derecha. Es decir, cuando uno lleva ya tanto tiempo en este asunto de los medios, pues ves muy claramente cómo se van articulando los grupos, ¿no? La política es una cuestión de tribus. Entonces vas viendo cómo las tribus se van entrelazando unas con otras, van tejiendo relaciones, y esa construcción o ese tejido entre tribus, que a final de cuentas son relaciones de poder, se acaba manifestando en la construcción de un régimen político. Es decir, la manera en que se van articulando estas pequeñas tribus unas con otras van generando bloques de poder que ocupan espacios en todos lados. Y esa misma situación la estamos viendo ahorita en el CIDE. Yo no me quería meter mucho al tema del CIDE, pero pues como ahí sigue y ha ido escalando y cada vez hay más elementos, ya no nos quedó de otra, ¿no? En los últimos días hubo también ha habido protestas y movilizaciones por parte de profesores y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que pues es una escuela, pues es un centro de investigación, pero en la práctica pues funciona como una universidad que es del Estado, pero es una cosa muy rara porque es estatal, depende de recursos estatales. Te cobran colegiaturas de 35,000 pesos al semestre, me parece. Y además, ¿cómo se llama? Pues funciona como es decir, es una universidad pública que funciona como una universidad privada de élite. Entonces es una cosa muy, muy, muy rara el CIDE. Y durante mucho tiempo, pues ha sido cueva de neoliberales, decían por ahí en el Twitter, ¿no? Y sí. O sea, es un centro de investigación muy metido en temas de políticas públicas y de economía, pero construido bajo una lógica completamente tecnocrática y neoliberal. Entonces, pues fue durante mucho tiempo uno de los grandes bastiones que sostuvo académicamente el proyecto neoliberal. Principalmente muchos de los que, digamos, se enquistaron en el CIDE fue durante la época de Ernesto Zedillo. De hecho, tienen muchas similitudes con la manera de entender la economía y las cosas con la de Ernesto Zedillo y demás, ¿no? Es decir, es un centro completamente neoliberal que le daban mucho juego en los medios de comunicación en la última época, por eso se ha vuelto tan mediático el CIDE, se fue volviendo como un pequeño grupo de poder, a través del cual pues los gobiernos neoliberales aceitaban la maquinaria y conseguían ese apoyo de académicos que salían en los medios de comunicación posicionando temas como la reforma energética precisamente, entre muchos otros, para ir pues facilitando la implementación del proyecto neoliberal en México, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó con el CIDE? Precisamente por esta situación política, desde hace un rato, hace unos meses, la directora del CONACYT, Marielena Álvarez Bulla, que ha vivido en el ojo del huracán pues prácticamente los 3 años del sexenio por este asunto de los fideicomisos del CONACYT y demás, que todavía falta por aclarar, pero pues hay mucha tela todavía de dónde cortar, con lo de la mafia científica que ya también comentamos en otros temas y demás. Pues resulta que hace unos meses asignaron como director del centro a José Antonio Romero Tellaeche o Telaeche como director general del CIDE, y esto provocó pues protestas por parte de cientos de alumnos y académicos acompañados de familiares y amigos. Esto provocó toda una movilización, han habido ya varias protestas ante CONACYT. Dicen que es una imposición, que no fue un asunto democrático. Es decir, que muchos o un sector importante de la comunidad del CIDE, profesores y alumnos, vieron esto como una imposición. Y lo que pasa es que también este nuevo director, lo que detonó el asunto fue que removió de su cargo a la secretaria general del CIDE. Es decir, un asunto de grilla académica como hay en cualquier universidad. Y si no, pues vayan a darse una vueltecita a la UNAM o a la UAM o a la UACM para que vean cómo funciona la grilla en estos centros de estudio, donde los grupos de poder quitan algunas posiciones. O sea, todo es un ajedrez de posiciones, de relaciones y demás, ¿no? El caso es que había dado de baja a la secretaria general, que no recuerdo ahorita su nombre, y no viene en esta nota. Y eso pues detonó la inconformidad de los grupos, ¿no? Pero esa es como la más ciencia, menos obediencia, dicen algunas de las pancartas. Es decir, que este centro de estudios, pues que ha sido, pues yo diría, afín y funcional a los intereses del régimen neoliberal. Ahorita sí los vemos muy enojados porque les metieron ahí la cuña con un nombramiento que no contaba con el consenso de la universidad, de quienes conforman el centro de estudios, ¿no? Pero, de acuerdo a cómo está la ley, o sea, recordemos que el CIDE es un centro de investigación, no es como tal una universidad autónoma. Es decir, que legalmente el gobierno y el CONACYT están facultados para designar a quien ellos quieran como director. Lo curioso es que personajes bastante oscuros como Enrique Cabrero, quien fue director del CONACYT con Peña Nieto y al quien se le ha señalado de cometer varias malversaciones, ese tipo de personajes nunca fueron cuestionados por la comunidad del CIDE, que de repente pues ahora sí se ha vuelto combativa, ¿no? Cuando pues, digo, por ahí sí participaron en algunos movimientos sociales y sí han hecho algunas contribuciones. Y yo tampoco voy a criticar a toda la gente que estudia en el CIDE y demás, porque son decisiones muy personales y de cada quien. Y bueno, pues si tu enfoque es tecnocrático y quieres manejar datos y quieres como pues entrarle a esa parte tecnocrática de preponderar la técnica por encima de la filosofía de las humanidades y de otras cosas, pues está bien, ¿no? Es válido y legítimo ese enfoque para estudiar. Pero lo que no me parece, pues no sé si legítimo, pero sí me parece cuestionable, pues es la manera en que en que hay un trasfondo político. Y es que a final de cuentas, pues los profesores y los grupos de poder que controlan el CIDE, que son completamente afines al régimen neoliberal, pues ahorita están pataleando y haciendo berrinche cuando han sido un centro sumamente privilegiado, y es precisamente esos privilegios a los que no pretenden renunciar. Entonces llama la atención esas cosas. Y lo comento porque hoy el periodista Luis Guillermo Hernández se echó un clavado a revisar las auditorías que le habían hecho al CIDE y se encontró unas cosas interesantes que a mí me han llamado también la atención, y habla de cómo pues hay una serie de manejos bastante turbios en las finanzas del CIDE, que es curioso. Por ejemplo,
comenta que con tan solo casi 700 estudiantes recibe 400 millones de pesos anuales. En promedio gasta $500,000 anuales por estudiante. Yo me metí un poco a la aritmética con este asunto. A ver, vamos a poner por acá. Saqué la calculadora, a hacer cuentas, un pequeño ejercicio para tener un referente de cuánto estaba saliendo el gasto en el CIDE, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde está? Acá está. Hice las cuentas, según con la información de la auditoría que dio a conocer Luis Guillermo. Y el presupuesto, si tú sumas o más bien divides el presupuesto que se le fue asignado al CIDE y el comparativo que yo hice con la UNAM entre el número de alumnos matriculados en 2019, por cada alumno con matrícula en el CIDE, el Estado mexicano ha gastado 575,000 pesos. En la UNAM es 124,809 pesos. Es decir, que los alumnos del CIDE cuestan al Estado mexicano 4.6 veces más que los estudiantes de la UNAM. Es decir, ¿bajo qué lógica o bajo qué criterio pues se le ha dado pues una cantidad de dinero bastante considerable a estos centros de investigación por encima de otras instituciones de educación pública, ¿no? Y más llama la atención cuando estos centros, o en el caso concreto del CIDE, pues además te cobran colegiaturas de 35,000 pesos. Y lo curioso también, o sea, para ahondar en las cosas raras que pasan en este país, es que la directora del CONACYT, como para tratar ahí de aliviar las tensiones y como parte también de un proyecto político, creo yo, pues ha ofrecido que los estudiantes dejarán de pagar 35,000 pesos de colegiatura en CIDE, y los alumnos o muchos de los que están ahorita inconformes dicen que eso es una compra de voluntades. Es decir, están protestando aunque les van a bajar 35,000 pesos de colegiatura para el próximo año. O sea, qué cosas tan extrañas pasan en este país. O sea, sí es una cosa pues peculiar, diría yo, ¿no? O sea, ¿en qué lado los estudiantes que dicen que son muy críticos y demás, pues la hacen de jamón cuando el gobierno anuncia que va a dejar de cobrar colegiaturas en un centro de estudios que se ha vuelto prácticamente una escuela privada dentro del gobierno, ¿no? Es decir, es una cosa, pues de esas cosas raras que pasan en México. Y por acá, la colega Azul Alzaga, de Capital 21, periodista, publicó un tuit que a mí me llamó la atención. Dice: normalmente las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública son en favor de la gratuidad o para ampliar la democratización de la institución, no para mantener el statu quo. Tiempos interesantes estos que vivimos. Y creo que fue muy certera Azul en este comentario, porque pues sí es muy extraño este rollo, ¿no? O sea, como si el CIDE antes hubiera sido democrático. O sea, que me digan cuál de los anteriores directores del CIDE fue elegido democráticamente por la comunidad estudiantil. Por favor, eso no pasó antes y no ha pasado ahorita, pero antes no generaba problema porque eran afines al proyecto neoliberal, y ahorita sí causa problemas porque pues se le está ahí picando la cresta, se le están ahí moviendo las cosas a lo que se ha convertido en un bastión del pensamiento neoliberal en México. Y por aquí también compartían algunos el tuit de María Amparo Cázar, académica del CIDE, una de las personalidades más conocidas o mediatizadas de esta institución, en el cual además pues es la actual directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, que ya sabemos todo lo que eso implica, el artífice del bloque opositor en México. Ella, digamos, pues es una cercana colaboradora de Claudio X González. Y por aquí recordaban un video, ¿no?, de cuando Mario Amparo Cázar elogiaba la reforma educativa de Enrique Peña Nieto a Aurelio Nuño y los felicitaba por tener mano firme contra los profesores inconformes de Oaxaca, de Guerrero, cuando les querían aplicar la reforma educativa, que realmente era una reforma laboral para que el gobierno controlara el magisterio. Y pues estos personajes de élite
estos académicos elitistas que defendían la mano firme del gobierno peñista contra los profesores, que viven en condiciones bastante precarias y dan clases en escuelas pues, que se están cayendo en situaciones bastante difíciles. Ahí sí les parecía muy bien la mano firme, y yo nunca vi que criticaran temas como la masacre de Nochistlán, donde incluso pues el Estado y policías asesinaron maestros en un conflicto brutal que fue callado a través de los medios de comunicación a partir de personajes como María Amparo Casar, ¿no? Entonces ahora lo que algunos nos preguntábamos es si también van a salir a protestar por estas cosas, ¿no? Y volviendo un poco como al tema de la auditoría, pues fíjense que hay cosas interesantes. El CIDE creó fideicomisos opacos para que sus académicos e investigadores viajaran y trabajaran sin justificar gastos. Más de 15 millones de pesos en 2019 sin justificar. Es decir, pues no, que en el CIDE promueven mucho la transparencia y toda esta visión. ¿Y por qué la auditoría encontró 15 millones de pesos sin justificar en un solo año? O sea, imagínense la cantidad de dinero que hay detrás. Es decir, se vuelve a repetir el esquema que ya habíamos comentado antes de la mafia de la ciencia. Un grupo de élites académicas que se enquistaron en universidades públicas, principalmente públicas, la UNAM, el CIDE, la UAM, el mismo Politécnico, la Universidad de Guadalajara, ni se diga, ¿no? Que está completamente cooptada por el grupo de Padilla. Y pues a partir de ahí han operado políticamente para los intereses de un proyecto político que se desfondó. Y ahorita, pues con el cambio de régimen político a partir de la llegada de López Obrador al poder, pues está habiendo una serie de reajustes que yo creo que son necesarios. O sea, más allá de que a lo mejor se puede criticar la imposición de algunos funcionarios, por ejemplo en el CIDE, o que a lo mejor no son los modos o lo que tú quieras, pero esa crítica puede ser válida. Pero también es cierto que no puedes dejar a estos grupos como están. Es decir, ¿qué sentido tendría un cambio de régimen político en México si no vas a tocar los privilegios de los grupos que han abusado del poder durante tantos años, ¿no? Entonces acá daban otros datos. La auditoría, digo, estos son datos de auditoría. Uno puede ir a revisar la auditoría, y aquí pues Luis Guillermo, como buen periodista, pues pone los extractos de la auditoría, ¿no? Para que uno ya no tenga ni necesidad de ir a buscar a la página oficial, pero que si lo quieren hacer, pues también pueda ser accesible, ¿no? En 2019, de 265 proyectos, solo se obtuvo resultados en tiempo y forma en 140. Bueno, estos ya son como índices de eficiencia. Pero la cuestión de los dineros, si los fideicomisos del CIDE obtuvieron ganancias, estas no se registraron. ¿Dónde está ese dinero? Y aquí están claramente los párrafos donde la auditoría comenta esta situación, ¿no? De que en 2019 se detectaron ingresos por 35 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra difiere en 1.300.000 pesos respecto a los... Es decir, por ahí queda dinero bailando, que no se sabe dónde está. Digo, también en todas las instituciones pues hay desvíos y hay malos manejos, ¿no? También es cierto, hay que señalarlo. No es una cuestión particular, pero sí te ayuda a entender mejor parte del conflicto político que hay hoy en el CIDE. Es decir, más allá de que puedan tener una postura a favor o en contra, pues los malos manejos y los irregulares manejos de los dineros, que al final sigue la pista del dinero, pues muchas veces te ayuda a aclarar mucho la situación que ocurre políticamente, ¿no? Y obviamente pues aquí también hay una disputa por dinero, a final de cuentas, y por posiciones de poder y demás. Entonces es interesante por también ver cómo se lleva a estos terrenos, es interesante ver cómo se lleva a estos terrenos la discusión política. Pero bueno, vamos a... Y bueno, en lo último, o hasta donde van ahorita las cosas, es que la titular de CONACYT, Álvarez Bulla,
accede a dialogar con estudiantes del CIDE, pero no a remover al director. Es decir, que está firme en su postura Álvarez Bulla, pero por lo menos va a haber diálogo. Y yo creo que esto es bueno porque a medida que se abra el diálogo, pues van a quedar más claros las motivaciones del gobierno, que obviamente pues ha padecido, y principalmente el CONACYT, pues todo un bloqueo mediático. Los medios corporativos y afines al proyecto neoliberal, pues se le han ido totalmente encima al CONACYT, porque pues han empezado a hacer cambios y ajustes en las élites académicas que tenían secuestradas a las instituciones, que tienen secuestradas, porque todavía no se acaban de desmantelar. Pero yo creo que ese desmantelamiento es urgente, porque están completamente cerrados. Es una élite dorada, muy pequeña, muy compacta, que pues ha hecho ya desecho a voluntad, y que mientras el país se iba al despeñadero, con cosas como Ayotzinapa, pues ellos estaban cómodamente recibiendo dinero y apoyos oficiales, y de alguna manera esto se convirtió en un sistema para mantener calladas a las élites intelectuales del país, mientras avanzaban desastres como la reforma energética, ¿no? O sea, hubiera sido bueno que todos estos personajes de las élites académicas se hubieran pronunciado en su momento contra situaciones como Ayotzinapa, como la reforma energética, como la guerra contra el narco de Calderón, y todo lo que vimos pues fue un servilismo bastante humillante que explica en buena medida el cambio de régimen político en 2018. Es decir, el cambio de régimen político no se dio de a gratis. Lo que pasa es que mientras las élites vivían en una realidad muy comodina desde sus oficinas en sus centros de investigación, el país se lo estaba llevando la fregada abajo, ¿no? Y ese pueblo de abajo, ese pueblo raso que tanto desprecian estos sectores de las élites académicas, pues es el que tiene ahorita empoderado a López Obrador. Y por eso ahorita pues está habiendo un cambio y una recomposición en estas élites. Y lo vemos también en esta otra investigación que casi se me va, de Contralínea, en el cual acaban de detectar que 120 millones de pesos anuales para 85 directivos de la élite dorada de la UNAM. Casi igual que lo que ganan los profesores de asignatura. O sea, si ustedes vieran lo que gana un profesor de asignatura, que son el 70% de los maestros en la UNAM, pues es deplorable, ¿no? Mientras apenas 85 directivos se embolsan 120 millones de pesos anuales. Y acá está la investigación de Contralínea. Es decir, ¿cuánto esperaban estas mafias académicas que les durara todos estos privilegios, ¿no? Pues algún día se les iba a acabar. El rector, su más cercano equipo y directores de institutos, facultades y escuelas constituyen un grupo de 85 altos funcionarios universitarios que perciben entre 90,000 y 183,000 pesos al mes. 183,000 pesos al mes. La universidad les destina en conjunto más de 120 millones de pesos al año. Es decir, esta burocracia durada pues ya es anacrónica. O sea, está ya reventando el problema de la UNAM con el problema de los profesores de asignatura, y va a tener que haber una reforma dentro de la UNAM. Yo creo que también parte de los mensajes que ha mandado López Obrador, que yo también he criticado en algunos puntos en las semanas anteriores, tiene que ver con esto, con empezar a generar condiciones para que haya una reforma dentro de la UNAM. Pero como ahí sí el gobierno no puede meter la mano porque la UNAM es autónoma, pues están empezando a mover el avispero para que se empiecen a mover las cosas dentro de la UNAM. Pero al final de cuentas, política y grilla pura. Pero bueno, ahora sí nos le echamos pues en buen tiempo, una horita de chacoteo y de crítica, pues está bien. Y pues muchas gracias a los que ahí me siguen la pista en las redes. Ahí estamos en el Facebook de Tiempo Completo. Ahí para que le echen un ojo. Ahí estaba publicando el video de INAM de esta semana, que hace un recuento de lo que fue la elección en Honduras. Para variar la prensa mexicana tan casera. Y a mí también la verdad no me había metido tanto en el tema porque me quería meter a estudiar más y no me he dado tiempo. Pero el video está muy, muy bueno y te explica a grandes rasgos pues cómo fue el cambio político en Honduras con la nueva presidenta Xiomara Castro, esposa del presidente depuesto Manuel Zelaya, quien sufrió un golpe de estado en 2009. Es decir, después de 12 años de dictadura en Honduras,
por fin se llega un gobierno electo democráticamente con el mayor número de votos en muchos años, un gobierno de izquierda, progresista, que tiene un programa político muy parecido al que tiene acá López Obrador, de dar pensión universal a los pobres, cosas de ese tipo, ¿no? Cobrarle impuestos a los ricos, Entonces es interesante cómo dio ese cambio político, y sobre todo porque la dictadura que duró 12 años en Honduras, pues estaba sostenida por Estados Unidos, ¿no? Entonces ahorita como que soltaron la rienda porque pues ya vieron que esa dictadura no les funcionó. ¿Y por qué no les funcionó? Pues por las caravanas migrantes, ¿no? Honduras es quizá el principal país que está exportando migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, desde mismo Estados Unidos aflojaron un poco las riendas, y parece que le están dejando ganar a Xiomara Castro, o le están abriendo, o por lo menos no le pusieron trabas o golpes de estado hasta ahorita, para que pueda asumir el poder. Entonces, pues es de llamar la atención, y es de llamar la atención la nula cobertura que ha recibido este tema en la prensa mexicana, ¿no? Que, como ya se los he dicho en otras ocasiones, es sumamente casera. Pareciera que nada más pasan aquí no salimos de la coyuntura nacional, de los temas caseros, y eso pues resta mucho entender otras cosas, ¿no? Por acá está el videíto que publicamos. Hicimos un pequeño sondeo con la gente, qué opinaban del gobierno de López Obrador, a favor y en contra. Me llovieron críticas e insultos a unos niveles que no me dejan de sorprender. Hasta en otras redes sociales como LinkedIn hubo gente que me buscó y me mandó insultos por LinkedIn de que había sido yo muy sesgado, porque parte del sondeo lo habíamos ido a hacer a Polanco. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, hay que equilibrar. O sea, si yo no retrato... O sea, realmente el tema era principalmente para público extranjero, no era tanto para el público mexicano, en primer lugar. Entonces, para yo poderle contar a la gente de otros países cómo está la situación en México, pues tengo que hablar con la gente que estaba en el Zócalo, que eran simpatizantes de López Obrador, y con gente que está en contra de López Obrador, para entender pues más o menos esa correlación de 70% a favor, 30% en contra, que es lo que marcan las encuestas, y que lo menciono en el video, cómo está esa correlación. Y pues yo tenía el deber de ilustrar y de equilibrar pues las opiniones lo más posible, ¿no? Entonces dije, pues ¿dónde es un bastión opositor de López Obrador? Pues Polanco. Entonces pues, vamos a Polanco también a preguntar un par de cosas, obviamente tratando de equilibrar, pero tampoco yo no puedo manipular lo que va a decir la gente, ¿no? Entonces pues lo que diga la gente, pues hay que tomar un poco de ahí. Y en general pues, se me hicieron posturas pues sensatas dentro de la gente de a pie, mucho más sensatas que los comunicadores, ¿no? Pero pues la gente está tan polarizada hoy en día que también ahora resulta que nada más uno tiene que sacar opiniones favorables a López Obrador. Pues por favor, ¿en qué dimensión de la realidad viven, no? Pues hay que conocer todas las versiones a favor y en contra, porque si no conoces a los que están en contra de López Obrador y no entiendes cómo funciona su manera de pensar y de ver el mundo y de cómo están percibiendo las noticias que les están llegando, pues vas a tener una opinión más sesgada de la realidad. O sea, y al grado de que había gente que estaba exigiendo que ¿por qué no demostrábamos que el brote esquizofrénico de López Dóriga no era real, no? O sea... No, de veras que son tiempos interesantes los que vivimos en México. Y obviamente pues las notas distópicas, ¿no? Robots que se reproducen, y demás. Pues ahí para que le echen un ojo a las redes sociales. En Facebook ahí de repente subo también temas un poquito más expresados, un poquito más amplio, porque luego el Twitter me queda un poco corto. Pero pues ahí estamos. Y en el canal de YouTube, ya saben, ahí para que le den suscribirse y me gusta y todas esas cosas para seguir creciendo, porque traemos nuevos proyectos. Ahí viene una sorpresita para el próximo año. Todavía ando afinando detalles porque está complicadita la situación. No hay tanto tiempo disponible, pero vamos a hacer un esfuerzo por dar un salto en las transmisiones en YouTube, en el contenido que estoy subiendo, y puede resultar algo interesante. Todavía tengo mis dudas de que vaya a poder sostenerlo durante mucho tiempo, pero pues ya iremos viendo, y por eso justamente es necesario y me serviría de mucho
pues contar con su apoyo para que difundan, compartan este material si les parece relevante. Y pues por aquí nos vamos a estar divirtiendo mucho las próximas semanas. Muchas gracias a todos los que pues me comentan allá a diario en redes. Ahí me divierte de repente pelearme, de repente divertirme, de repente reírme de las cosas que uno ve, porque es de todo un poco, ¿no? Si uno no se molesta, si uno no se indigna, si uno no se ríe, si uno no bromea, pues la vida se vuelve muy plana, siento yo. Entonces hay que analizar, hay que reírse, hay que pues disfrutar la vida y la vida pública también, y la vida en redes, aunque luego pues te llevan insultos por cualquier cosa, ¿no? Hasta por escribir poemas, el otro día me llovieron insultos, pero bueno, ya. Gajes del oficio. Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana y ahí platíquenme de qué otros temas les gustaría que habláramos. Sobre todo temas que no están tanto en la agenda noticiosa, sino que de repente se pueden salir un poquito de la coyuntura noticiosa o política de la semana. Pero bueno, que estén muy bien, nos estamos viendo, chao chao.